en la industria alimenticia veíamos que hacían daño. Por ejemplo, colorantes, saborizantes, conservadores. Casi todos en sus etiquetas decían cancerígenos, alergénicos. Entonces llegó un momento en donde yo dije, bueno, yo quiero O sea, crear mi en la producto. etiqueta del producto, disculpa mi ignorancia, en la etiqueta del producto, así literal dice cancerígeno. Entonces son varios factores. Además que también se ha visto que hay niños que nacen sanos, pero cuando toman leche materna, inmediatamente empiezan a presentar con el tiempo, o sea, en 1 año, 2 años, algunas alteraciones neuronales. ¿Por qué sucede esto? Porque a través de la leche materna estamos pasando aluminio o metales pesados, principalmente aluminio, y aluminio es el metal pesado que hay que tenerle mucha atención. Hola a todos, estoy muy contento porque hoy nos visita en la neblina Ari Blano, biotecnóloga nutricional. Así es. Muchas gracias por estar aquí, Ari. Gracias por invitarme, Nino. Muchísimas gracias. ¿Quién es Ari Blano? Es una muy buena pregunta porque Ari Blano es una persona que ha pasado por muchas disciplinas, soy una mujer que me encanta leer, investigar. No me gusta quedarme con lo primero que me dicen las personas o con lo primero que sale en un video. Y pues Ari Blano es una mujer de investigación. Con el tiempo lo fui entendiendo. Cuando yo llego a esta parte de la investigación fue porque alguien me dijo, así como la frase de Ratatouille que cualquiera puede cocinar, cualquiera puede investigar siempre y cuando se respete el orden y los procesos del método científico. Ok. ¿Y cómo es que llegaste a la biotecnología? Fue un Me cuesta trabajo. biotecnología. Perdón, una pelusa que tenía yo. Gracias. Sí, es una palabra que pareciera muy rimbombante. Cuando yo la escuché, se me hizo como, ¿y esto cómo se mastica? Pero bueno, ¿cómo llegué a la biotecnología? Estuve buscando alguna maestría que tuviera que ver con la parte nutricional, como desde elaborar alimentos a nivel industrial, pero también a nivel como suplementación, y que tuviera la parte sana. A mí me gustaba mucho y ya era muy curiosa en algunos elementos que en la industria alimenticia veíamos que hacían daño. Por ejemplo, colorantes, saborizantes, conservadores. Casi todos en sus etiquetas decían cancerígenos, alergénicos. Entonces llegó un momento en donde yo dije, bueno, yo quiero O sea, crear mi en la etiqueta del producto. producto, disculpa mi ignorancia, en la etiqueta del producto, así literal dice cancerígeno. En la etiqueta tratan como de disfrazarlos, pero cuando ya empiezas a ver las alertas de lo que viene siendo la Organización Mundial de la Salud, te das cuenta, alto precaución porque puede tener grados cancerígenos o así. Entonces sí era como muy interesante para mí porque siempre que haces una comida o que preparas algo, pues te dicen, debe de saber rico. O cuando vas por un pastel a una pastelería, ¿no? Ves que todos esos colores rositas, rojos, se ven muy bonitos, pero detrás de esa industria hay muchas enfermedades ocultas. Entonces, bueno, yo buscando, todo empezó porque había un niño en una comunidad que yo llevé a mi hija. Saliendo de la pandemia la llevo a que conociera a otros niños porque ella nació y a los pocos meses entramos a pandemia. Ella no conocía a más niños y en ese primer contacto la recibe un pequeño de 6 años que le avienta un lápiz y casi le pica el ojo. Entonces yo como mamá me sentí muy agredida, pero las señoras o las otras mamás que estaban ahí me dijeron, tranquila, es un niño con autismo. Ya había escuchado sobre eso, pero no era como entenderlo ni era un tema que me interesara.
Posteriormente, conforme fui llevando a mi hija todos los días a ese lugar de convivencia infantil, me doy cuenta que este pequeño daba vueltas en su mismo círculo, dibujaba o hacía ciertas piruetas. Le daban crisis muy fuertes, si se le caía un lápiz, aventaba todo, golpeaba todo. Y yo decía, ¿por qué está así? O sea, yo lo observaba y decía, ¿por qué está así? Pero también cuando nadie quería acercarse a jugar con él porque era muy agresivo, y posteriormente se hizo amigo de mi hija. Entonces fue una parte muy bonita porque dije, ok, este niño es muy cariñoso, pero no lo podemos comprender. Entonces me empiezo a meter a investigar cómo ayudarlo. Esa fue, creo que, la clave de empezar toda la investigación con niños neurodivergentes. ¿Y qué es en sí la definición de biotecnología? Ok, biotecnología es básicamente la ciencia que va a producir alimentos a nivel industrial utilizando tecnologías como la química. Más que nada se ocupa mucho la química para transformar alimentos, incluso a nivel genético. Por ejemplo, ahora podemos escuchar estos alimentos transgénicos que les quitan ciertos genes para que sean más resistentes a plagas, etcétera. Pero la biotecnología cayó en algo que era falta de ética. Por eso, la nueva biotecnología se vio en la necesidad de fusionarse con la nutrición, porque había nutriólogos que te decían, oye, te voy a mandar un plan alimenticio en donde vas a hacerte tu sándwich con jamón de pavo light porque es lo más sano. Y por acá atrás el biotecnólogo sabía que ese jamón de pavo contenía muchísimos químicos cancerígenos. Entonces, ¿cómo va a ser que el sector salud, como es nutrición, te estuviera mandando un sándwich así? Entonces, lo que hicieron las autoridades europeas fue fusionar esta carrera para que el biotecnólogo supiera hacer con ética los alimentos sin que dañara la salud humana, y también hacerle de conocimiento de salud para que no enfermara al ser humano. ¿Y dónde estudiaste la maestría en biotecnología? En la Universidad del Atlántico, en Santander, España. La hice en línea, que es una bendición también, porque aquí en México me tenía que ir a la presencial, al sistema presencial. Ajá. Y cuando eres mamá, esposa, ama de casa y todo, era como, ¿cómo me voy a ir a estar viajando hasta Ciudad de México? Entonces ahí fue donde decidí abrir mi panorama y dije, bueno, vamos a buscar en otras partes del mundo. Y la Universidad del Atlántico me dijo, no te preocupes porque nosotros contamos incluso con convenios, que esa fue la parte más increíble, convenios con la Universidad de Hong Kong para tener laboratorios en realidad virtual. ¿Y actualmente qué tiempo desde que te graduaste llevas practicando esto de la biotecnología? Aproximadamente 2 años, y empecé a meterme muy fuerte en investigar cómo los químicos, los tóxicos, los colorantes afectaban desde el embarazo a los niños que hoy en día son neurodivergentes. O sea, la neurodivergencia se gesta desde antes de quedar embarazadas. Oye, Ari, en realidad, ¿qué beneficios se obtienen de la práctica de esta biotecnología? ¿Cuáles son los beneficios reales? ¿Es para todos? Considero que sí. Cualquier persona interesada en producir un alimento con ética puede estudiar biotecnología. Y considero que es de las carreras del futuro, porque al final de cuentas siempre vamos a necesitar alimentos, pero no solo alimento cualquiera, sino alimento de calidad. Y esa es la tendencia. Hoy en día los alimentos no pasan su proceso de maduración natural y vienen con menos nutrientes. Entonces estamos encontrando personas que, aunque comen sano, hacen ejercicio, se acuestan a dormir temprano, no usan dispositivos, etc. Hay personas que no están recibiendo los niveles de nutrición por estas faltas de maduración o
por los excesos hormonales en los animales, porque se ocupan muchas hormonas en las vacas, incluso en los pollos les inyectan muchas cosas. Y por ahí un comercial, por muchas personas les encanta comer alitas, siempre les digo, es la parte donde inyectan a los pollitos. Entonces es uno de los ingredientes donde más químicos vamos a encontrar. Ari, ¿cómo es el protocolo para una consulta, un tratamiento? ¿Qué es lo que realmente haces cuando una persona te busca a ti para este análisis de biotecnología? ¿Me puedes decir? Sí, es un cuestionario en donde me tomo mucho tiempo. A mí, yo recuerdo que cuando iba a consultas, era como, ¿y qué le pasa? Entonces nada más, esto tiene gripa, se siente mal, ok, la peso, le tomo la presión y ya te mando algo. En mi caso, precisamente por mi perfil que me encanta investigar, yo elaboré un cuestionario muy amplio que a veces me puedo tardar de 2 a 3 horas, en donde hago realmente todo un historial de salud, de investigación de salud, desde años antes, incluso antes desde el embarazo. Empezamos ahora sí que a llenar causas, por ejemplo, como si la mamá estuvo muy estresada, si el padre estuvo muy estresado, que generalmente los caballeros por la parte laboral suelen estar muy estresados, pero ahora tenemos embarazadas altamente estresadas y todo esto no nos permite absorber nutrientes. Entonces, bueno, hago todo este cuestionario y nos tardamos mucho, o sea, mucho, 2, 3 horas, pero cuando yo tengo toda esta mega información, pasamos a hacer hay 2 protocolos que manejo, que puede ser un estudio que hacemos capilar, una toma de cabello. O sea, yo no soy candidato. No sé si eres candidato, es muy buena pregunta porque las personas ¿De dónde? Sí, las personas que no tienen cabello como tal podemos tomarlas de las cejas Okay. o de la nariz. Pero en este caso es muy importante porque tomamos tanto de un ojo como del otro ojo. O sea, de ambos lados tenemos que tomar la muestra, no nada más de un solo lado, como si fuera tomado desde lo que viene siendo la parte de la nuca. ¿Y eso tú lo analizas? ¿Cómo es el sistema? No, el sistema es este cabello, yo tomo la muestra y la señal se manda a Alemania y Alemania nos responde en un periodo de tiempo. Ese pudiera ser el primer protocolo, pero también manejamos otro que es a nivel celular. Y este también son complementarios porque uno, por ejemplo, el de la toma de muestra de cabello, lo que te va a decir es la prioridad, lo que más te hace falta. Ok. Y en cambio el otro te dice... En cuanto a la alimentación, ¿no? No, el otro te dice global, mediciones exactas. Por ejemplo, en el caso de metales pesados, te dice, tienes tanto de aluminio, tanto de cadmio, o sea, te marca en porcentajes. El otro estudio te dice cuál es el primero que tienes que eliminar porque te están alterando tus genes para activar enfermedades. Entonces, por eso son complementarios. Uno, lo que te dice uno, el otro no te lo dice y viceversa. ¿Y eso en cuántas consultas se ve? Bueno, yo mando la señal, en cuanto me la regresan, tenemos que estudiar lo que nos arroja el examen y en base a esto corroboramos también con la parte del cuestionario, porque aunque el estudio es muy preciso, a mí me gusta llegar al origen. ¿Qué efectividad tiene Esa es una muy análisis? Buena pregunta porque hoy en día existen muchos, digamos, escáneres. Existe el escáner biocuántico, el escáner de voz. Para que sea un escáner de alta confiabilidad o de precisión, debe de ser considerado aparato clínico o médico, grado médico. Estos tienen un margen de error de 0.05 o 0.03 de margen de error. Cuando son aparatos como el escáner biocuántico o el escáner de voz, tienen un margen del 20% de error. Sin embargo, las autoridades de nuestro país lo dejaron pasar
lo autorizaron, no como grado médico, pero sí como algo que le llaman grado interactivo. Entonces, muchas personas se confían pensando que son altamente precisos y no lo son. ¿Qué me puedes decir sobre lo que tú encontraste del autismo? O sea, que del incremento. Sí, ¿Hay una estadística por ahí que algún dato interesante, sí. interesante, alarmante? Interesante y alarmante porque el autismo aumentó un 400%. Wow. Se estima que para no más de 5 años, la mayoría de niños en los salones de clases van a ser autistas. Entonces, si las escuelas no están preparadas para el porcentaje del 400% actual, no van a estar preparadas, o sea, es una llamada de atención de los gobiernos. Incluso Donald Trump en el 2019 dijo, algo estamos haciendo mal porque esto se nos disparó mucho. Y ojo, 400% solamente de los detectados. Hay una infinidad de niños en países tercermundistas que no han sido detectados. De hecho, hay personas que dicen, con unas nalgadas se va a corregir. Ajá, Y eso como no es. antiguamente. Sí, eso no es así. Es un descontrol desde a nivel intestinal como neuronal y a nivel genético, porque también se ha demostrado que se activaron genes, algunos genes que ya son considerados de autismo como tal. Pero sí es muy importante porque Donald Trump dijo, tenemos que investigar la causa y la causa se sigue investigando. Sin embargo, en mi experiencia, hemos visto que es el estrés. O sea, hay diferentes factores, pero estrés en las mamás, desde el embarazo. Alta carga de metales pesados en las células, que de esta forma no permiten absorber nutrientes. ¿Esos metales pesados de dónde vienen? Los metales pesados pueden venir desde los empaques alimenticios hasta del ambiente, de algunos medicamentos o de algunas vacunas. Y también otro motivo por lo cual se está como asegurando, otro posible motivo es los altos niveles de radiación, porque toda esta radiación que recibimos de celulares, de dispositivos, nuestras células al final no están recibiendo los nutrientes necesarios. Entonces son varios factores. Además que también se ha visto que hay niños que nacen sanos, pero cuando toman leche materna, inmediatamente empiezan a presentar con el tiempo, o sea, en 1 año, 2 años, algunas alteraciones neuronales. ¿Por qué sucede esto? Porque a través de la leche materna estamos pasando aluminio o metales pesados, principalmente aluminio, y aluminio es el metal pesado que hay que tenerle mucha atención porque naturalmente el aluminio va a matar las neuronas. Y si un niño, un bebé, apenas está desarrollando sus conexiones neuronales, imagínate que llegue el aluminio y te apague esas pequeñas neuronas. Obviamente, si atendemos a los niños a buena edad, a una temprana edad, 2, 3 o 4 años, se ven los cambios radical, pero a veces llegan niños de 12, 15 años de edad y ya es como más difícil atenderlos. Sin embargo, nunca es tarde, siempre puede haber beneficios y mejoras. Pero Progresos. Ari, me has hablado del autismo, de la infancia, pero un adulto que va contigo, ¿qué puede esperar? O sea, ¿qué resultados puede ver? Bueno, nunca es tarde, aunque lleguen personas incluso de 80 años, siempre podemos detectar algo en lo que estamos fallando. Por ejemplo, si nuestro cuerpo tiene un incendio, si nosotros fuéramos ahorita un incendio, lo que nosotros hacemos es detectar los activadores o potencializadores de ese incendio. Por ejemplo, que corre viento, que hay madera. Entonces, estos estudios te dicen, debes de eliminar ciertos alimentos o debes suplementarte con tales cosas para bajar ese incendio. Entonces, a cualquier edad, el estudio sirve. ¿Y hay mejoría? O sea, ¿hay mejoría? Claro. ¿Solo con la alimentación hay mejoría? Sí, de hecho,
Hay una frase muy famosa que dice que tu medicina sea tu alimento, porque de ahí parte todo. Todo lo que entra por tu boca es lo que te va a alimentar. Imagínate que tengo niños y a mí sí me gustaría decirle a los padres, imagínate a los niños que su desayuno son 5 tabletas. ¿Qué es lo que reciben sus bacterias benéficas? En el 2019 se terminó de descifrar el genoma humano y antes pensábamos que el cuerpo nada más era cerebro, corazón, intestino y órganos en general, 5 sentidos. Ahora sabemos, a través de que terminan de descifrar el genoma humano, que todo empieza en el estómago, todo lo que cae en el estómago, y hay una gran variedad de bacterias benéficas que se llama microbiota. Y estas son las que, tenemos microbiota, tenemos básicamente en nuestra zona íntima, en la boca, en la piel, en el intestino. Ya se han detectado algunas que están incluso en el cerebro. Entonces, ya sabemos que hay un filtro previo. O sea, no nada más es cómo hago digestión y desecho lo que no me sirve. Ahora sabemos que hay todo un complejo bacteriológico. Y es muy importante porque hemos detectado bacterias por ejemplo, bacterias en los gatos que pueden causar depresión, que pueden causar ansiedad. Para que tengas una idea de cómo trabajan las bacterias, supongamos, ¿no? Tenemos un gatito en casa, lo desparasitamos y esta bacteria que estaba alojada en su intestino sale a través de defecar. Entonces, esta bacteria, cuando se da cuenta que está fuera del intestino, cambia su aroma y cambia a un aroma que sea agradable a ratones. Viene el ratón y, aunque se escuche asqueroso, pero come ese popó de gato. Caquita de gato. Caquita de gato. Entonces, esta bacteria, que suele ser una cosa así como bueno, luego les cuento. Esta bacteria, una vez que entra en el ratón, se aloja en el cerebro y le desactiva el instinto de supervivencia. Entonces, ahora es un gato que es un ratón que ahora en vez de huir del gato, ahora él se va a sentir muy poderoso y lo va a ir a atacar. Acto seguido, el gato lo ataca, lo mata y se lo come. Y va para adentro la bacteria otra vez. Es una bacteria mañosa. El mundo de las bacterias, de los hongos, ¿Este estudio dónde lo viste tú? O sea, ¿de dónde viene esta información? Hay muchos científicos actualmente que están investigando toda la parte de la microbiología. Y ya se me hace súper interesante, ¿no? Sí, y ya entre la comunidad me llegó hoy un paciente, estos son estudios que actualmente se mandan las pruebas a Estados Unidos pero ahí sí es enviar la muestra literal de heces fecales y te dicen, pues mira, tú tienes tales bacterias y así. Pero entre colegas es muy chistoso porque dicen, hoy me llegó un paciente con la bacteria tal o con la bacteria de la depresión, con la bacteria de la ansiedad. O sea, ya ellos mismos como que las van catalogando. Okay. Pero el mundo de la microbiología no lleva ni el 5% de investigación. O sea, es un mundo. Apenas están conociendo cómo reacciona nuestro cuerpo con ellas. Ari, con todo lo que tú ahora conoces, ¿qué puedes vislumbrar? ¿Hacia dónde va la epigenética? Para mí es la nutrición del futuro porque nos hace ver que cada persona es diferente. A mí me han llegado muchas mamás que les doy el tratamiento y cuando veo, o entre mamás me comentan, ¿no? Ya tus recetas, todo lo que le mandaste a fulanito de tal, ya circuló en el grupo de las mamás de autismo en WhatsApp. Okay. Entonces yo le digo, no me preocupa. Para mí no es problema. Pero ¿qué sí es problema? Que este niño se le hizo un estudio de precisión y su estudio nos dice, bueno, él tiene metales pesados,
elevados o bacterias, ciertas bacterias, por ejemplo. Si le dan eso a otro niño que no lo tiene, sí. le puede causar un desajuste muy grave. Entonces, yo siempre les digo, si intenten hacer el estudio para cada niño. Tengan mucha empatía con las personas, mamás y niños con estos padecimientos de neurodivergencias, específicamente también en el caso autismo, porque son familias que tienen que un niño con autismo tiene un padecimiento excesivamente costoso. Siempre tienen que estar acudiendo a neurólogos, siempre tienen que acudir al psiquiatra, problemas en la escuela, y es el seno familiar el que más se destruye. A veces los caballeros no aguantan la presión. Sí, es desgastante, ¿no? Y se van, pero las mamás generalmente son las que se mantienen firmes. Entonces, encontramos mamás altamente depresivas, altamente con ansiedad, que no saben cómo llevar y manejar a su hijo. Y también es muy cultural porque en México no nos han integrado el plan alimenticio. A cualquier lado donde tú vayas, la mayoría de los lugares es la pastilla, el psicólogo, la actividad física, pero la alimentación es lo último que están integrando. Esto obviamente es lo fundamental, ¿no? Va todo de la mano, pero sí tiene mucho que ver. Y esto en Europa es diferente. En Europa obviamente hay un gran avance de cómo integrar a los niños. Incluso en algunos países europeos, por aquí detectan un caso de autismo, hay todo el apoyo del gobierno. Okay. Entonces son diferentes maneras de llevarlo, pero siempre les digo, tengan mucha empatía con ellos. Los niños autistas, les voy a hacer un pequeño ejercicio aquí para que tengan una idea de cómo funciona su cerebro. Si tú cierras los ojos y te pregunto, ¿dónde están tus manos? Tú sabes dónde están tus manos. Los niños autistas no saben dónde están sus manos cuando cierran los ojos. Y eso es algo muy, muy difícil porque imagínate si a ellos los llegan a vendar o llegan a cerrar sus ojos en las escuelas cuando les dicen, hoy vamos a hacer un ejercicio en educación física, cierren sus ojos. Ellos no saben dónde está su cuerpo. Muchos de ellos también no sienten dolor. Muchos de los chiquitos llegan, por ejemplo, a mí me ha impactado algunos casos de niños que empiezan de, mamá, tengo un dolor en el oído. Cuando llegan al médico, para ellos es un dolor leve, pero cuando llegan al médico ya tienen el tímpano reventado. Y los papás es de, ¿cómo pudiste aguantar tantos días así? Ellos muchas veces su sentido del dolor está... no se dan cuenta, ¿no? Sí. Sí, es muy, muy delicado, debe ser muy delicado. Pero bueno, es la herramienta, la epigenética, que puede ayudar, que puede revertir. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, Ari? Muchas de las veces hemos podido retirar la mayoría de los medicamentos. Obviamente, siempre les digo, esto se lleva en acompañamiento con el profesional de salud de su confianza, su médico familiar. Claro. Cuando empezamos, generalmente, y es una muy buena pregunta porque muchas mamás dicen, es que yo le cambié la alimentación y no vi ninguna mejora, pero debemos de entender que las células, para que tengan un cambio pequeño, puede tardar 3 meses. Para que cambie y se regenere en su totalidad puede tardar hasta 1 año. Entonces sí les comento a los papás que sean muy pacientes con los tratamientos, pero cuando en el primer mes siempre empezamos a ver mejoras. Primer mes es como, tengo niños que a veces las mamás llegan y me dicen, es que no controla sus esfínteres y se hacen los calzoncitos. Al mes me dicen, oye, ¿qué crees? Ya no se hizo, llevamos 3 días o 4 días que ya no se hizo. O también me dicen, ¿qué crees? Hoy no tuvo rabietas. Y es poco a poco, pero tienen que ser muy disciplinados. Si hay gente en contra de la epigenética o del sistema, que no les parece, que no sé, ya sé que siempre hay, digo, en redes te vas a encontrar de todo, ¿no? Claro, generalmente pues a quien se le acaba el negocio, ¿no? Porque si llegamos a entender que muchos de estos niños a lo mejor es una falta de nutriente, generalmente, no siempre es la regla, pero a muchos les dan tantos medicamentos que no les dan, por ejemplo, omegas, vitaminas.
Entonces, cuando tú les empiezas a dar nutrientes para su cerebro, para su intestino, para su cuerpo, pues se acaba el negocio para muchos médicos, Ujú. porque es una gran verdad. El autismo ya es un negocio. Ahorita ya encuentras una cantidad impresionante de suplementos para niños autistas o actividades exclusivas para niños autistas. Ujú. Entonces ya se volvió un negocio. Que hace 30 años eso no se veía, ¿no? No. Y sí aumentó mucho, la tendencia va a ser esa y por eso las escuelas se ven obligadas incluso a decir, bueno, voy a cobrar más. Hay escuelas que te pueden cobrar, no sé, el doble de lo que te cobra un colegio particular por atender a tu hijo. Entonces, sí, es una condición muy cara, no todos la pueden costear. Las escuelas no están preparadas, los maestros no están preparados, pero es lo que se viene y se tienen que preparar. A ver, Ari, ayúdame a entender esto y para toda la gente que estamos como eres, porque es demasiada ciencia para, bueno, por lo menos para mí. El estudio detecta los alimentos que puedes y no puedes Consumir. consumir, ¿ok? Además de lo que está dañando a tu célula. ¿Y hay un límite de edad para hacer este estudio? No, en algunos casos sí, puede ser a partir de 1 año de edad Ujú. hasta los 99. No hay un límite como tal, pero sí en algunos casos, en los niños era donde menos se hacía, pero bueno, la tecnología ya avanzó y a partir ahora de 1 año. ¿Por qué no se hacen más chiquitos? Porque al final de cuentas el cuerpo sigue creciendo Ujú. y cuando eres bebé crece muy rápido. Entonces los marcadores pueden, de un día para otro pueden verse muy modificados, pero ya la tecnología ha avanzado y ya se puede hacer a partir de 1 año. Antes era a partir de 7 años. Ari, ¿se sabe de algunos famosos que estén ocupando este método de la epigenética? Alguien que esté, o sea, sabes, en el foco, que avale o que de cierta manera pues tenga la Mucha proyección, autoridad, sí, ¿no? o la proyección, ¿no? Y que esté usando este método. Sí, claro. Bueno, aquí en México, una gran exponente de la epigenética viene siendo Natalie Marcus, que viene siendo, a mi parecer, la nutrióloga más famosa de México y quizá de Ajá. Latinoamérica. Ella ocupa esta herramienta Ujú. y la verdad es que lo ha explicado de una forma muy fácil. Ella lo ocupa para todos sus pacientes. Yo he ocupado mis herramientas para la neurodivergencia. En ese trayecto que llevas de estos 2 años, ¿cuáles son las grandes dificultades con las que te has topado? Muchísimas, principalmente el mayor bloqueo viene siendo en la familia. Luego los papás tienen la mejor intención de ayudar a su hijo, pero por motivos de trabajo tienen que dejarlo Ujú. al cuidado de la abuelita o de una nana. Y estas personas, aunque sean familiares, tienen una visión diferente. Es como, por ejemplo, en caso de las abuelitas, algunas dicen, es que ya me siento cansada, no le aguanto el ritmo y le pongo tele o le pongo el teléfono. Y algunas veces las nanas no comprenden el tratamiento que hay que llevar y se les hace muy fácil le regalo un dulce. Yo siempre les digo a los papás, y es otro mensaje Ujú. que me gustaría aprovechar el espacio, siempre les digo, ¿a tu hijo le regalarías cocaína? Y todos, el 100% me dicen no. Y entonces cuando les pregunto, ¿por qué le das dulce? El azúcar es más adictiva, es 7 veces más adictiva que la cocaína. Quitarle el dulce a un niño es muy difícil. Tanto es que las consecuencias de un adulto que consumió de niño a veces se generan microalcoholes Ujú. y hoy en día sabemos que empieza la etapa en algunos casos de alcoholismo por estos microalcoholes que produce el azúcar fermentada en Ujú. nuestro cuerpo. Y también es la pandemia de prediabéticos y diabéticos causada por el azúcar, porque al final de cuentas, esta adicción que traemos desde niños, siempre les digo, por favor, ya no premien a los chiquitos con Sí, pues es dulces. la antesala de la diabetes, ¿no? De la antesala de diabetes, México, primer lugar en niños obesos. La verdad es que el gobierno tomó una excelente decisión
de retirar toda la comida chatarra de los colegios que empezó este año escolar. Fue pues digamos, un problema para las escuelas y para las cafeterías, porque básicamente puedo vender lechuguitas, nada que contenga azúcares ni carbohidratos. Y el detalle está en que los papás dicen, bueno, pues yo le mando su lunch y le pongo el cereal con azúcar o así. Hay algunas escuelas que no han llevado todavía esta ley conforme lo pide el gobierno, pero bueno, entendemos que son cambios a veces también muy drásticos para la sociedad, porque hay familias que dependen de estos negocios, ¿no? Y dicen, bueno, pues a mí no me compran lechuga, entonces prefieren meter una torta. ¿Y cómo estás lidiando con la incredulidad de la gente? Porque hay muy poca información. Bueno, hasta donde yo sé, no hay tanta información o no es un tema que se esté divulgando, ¿no? Sino que es como va muy... Va un poco lento. Hay mucha Bueno, en información. México, México, ¿no? Hay mucha información, por ejemplo, de estos grandes influencers, ¿no? Pero realmente a nivel, digamos, sociedad, yo me encuentro muchas personas que les digo, mira, este tratamiento te va a llevar de 3 a 6 meses hasta 1 año. Y me dicen, pues prefiero irme con la persona que me ofrece las inyecciones para bajar de peso. Siempre les digo, todo químico en la parte farmacéutica, todo químico va a tener una repercusión en tu cuerpo. Por ejemplo, estas inyecciones que las anuncian mucho los doctores para bajar de peso, está comprobado que causa tumores en la tiroides. Entonces imagínate personas que a lo mejor bajaron de peso con sus inyecciones de una forma muy fácil y rápida, pero van a tener tumoración. O también me estoy encontrando muchos niños que en el caso de las niñas les llega su periodo menstrual a los 7, 8 años de edad, o niños que están desarrollando mamas porque están tomando medicamentos que les altera la glándula hipófisis, que es la que regula mucha de la parte hormonal. Entonces yo siempre les digo, todo químico va a traer una consecuencia y yo entiendo que la neurodivergencia es es una alternativa, un apoyo, pero siempre les digo, redúzcanlo a la máxima expresión. El medicamento sí se puede reducir con los nutrientes precisos o exactos, ¿no? ¿Crees que es primordial estar hablando esto en las escuelas? Claro, yo me dedico a llevar las conferencias a las escuelas, pero muchas veces volvemos a lo mismo, no creen que el alimento pueda ayudar. Incluso dicen, pues yo prefiero ir cada mes con el psicólogo, con el neurólogo, algunos hasta Que con cambiar la psiquiatra, alimentación. que cambiar la alimentación. En el autismo hay mucho rechazo a los alimentos porque los niños tienen sensibilidad, o sea, ellos desde un aroma, desde una textura, un sabor les molesta. Tengo niños, por ejemplo, que pueden comer todo el año una enfrijolada porque no toleran nada que les sepa, o sea, que tenga texturas. O sea, todos los días una enfrijolada. Una enfrijolada. No, o sea, no una para todo el año, ¿no? O sea, no, una diaria. Una diaria. Y no prueban otra cosa. Claro que cuando les dices prueba vegetal o prueba otras cosas, es muy difícil. ¿Qué estás haciendo desde tu trinchera, aparte de las conferencias, para darle difusión? ¿Tienes alguna página donde la gente te pueda buscar? ¿Alguna red social? ¿Cómo te encuentran la gente que esté interesada? Que es súper interesante este tema. Sí, por ejemplo, en TikTok me encuentro como Epigenética con Ari. Ahí toco temas de epigenética. Encuentran como luces, pequeñas luces que les pueden servir para implementar nuevos hábitos en sus hijos. Y también me pueden encontrar en mis redes personales como Ari Blano. Ari, país, primer lugar en nutrición. Hace poco veía en Netflix los países más longevos. Sí. Y qué hacían, ¿no? O sea, cómo se alimentaban, ¿no? Es muy interesante. ¿Cuál consideras tú que está en primer lugar en nutrición y que podríamos tomar como modelo? Pues son varios, pero si me dan a escoger uno, considero que puede ser
Japón tiene, o sea, Japón desde la forma en cómo, bueno, es que hoy en día sabemos muchas cosas. Si sabemos que nuestro cuerpo ya es célula, es una célula, nuestras células reaccionan a emociones, a música, a muchos factores que si las exponemos, ellas responden. En el caso de Japón, incluso para comer, son muy agradecidos y se ha detectado, que esto es muy interesante, cuando tú das gracias por un alimento, absorbes mejor los nutrientes. ¿Por qué? Porque tu célula está detectando esa felicidad de gracias por los alimentos. Bueno, lo que hacían los abuelos de toda la vida, ¿no? Sí. Que luego se dejó de hacer y bueno, Se dejó de hacer. Ahora también dejar los dispositivos. ¿Qué le pasa al cerebro? Cuando estamos viendo, lo pueden ver en el cine. Podemos comprar todo un combo de palomitas, refresco. Estamos viendo la película y estamos come y come. Cuando nos dimos cuenta ya nos acabamos las palomitas. Por aquí se acaban las palomitas. En los trailers, en los anuncios. Sí. De hecho, hay un comercial que ya en los trailers se le fueron las palomitas, ¿no? Sí, desde el inicio. Sí, ya estás viendo los anuncios y ya no tienes palomitas para cuando empieza la película. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú distraes a tu cerebro de que está comiendo algo, deja de mandar la señal de saciedad. Entonces, tu cerebro está distraído con el teléfono, la televisión, lo que sea. Es un error tener televisión en la cocina, por ejemplo, en el comedor. Pero bueno, estás come, y cuando te das cuenta, ya que se te acabó la comida, es, ay, ya me la acabé, y empiezas a sentir la saciedad y dices, estoy hasta acá de comida. Pero es porque ya el cerebro reaccionó, dejó de tener su distractor, ya te diste cuenta que no tienes comida y pum, conecta y dice, ya me llené. Lamentablemente, esas desconexiones que hacemos todos los días hace que el cerebro entienda que con más comida se tiene que llenar. Y entonces es cuando empezamos a ver personas que suben de peso y tienen mucha hambre y no se pueden saciar. O sea que no se está consciente a la hora de comer, o sea, no comemos consciente, o sea, comemos así de, con el teléfono, así, ¿no? Sí. Ya estamos trabajando en automatizado, así yo siempre digo, andamos como robots. Como robots programados, celular, ¿no? Como celular. ¿Una persona que te haya inspirado para seguir este camino de la investigación? Sí, actualmente manejo mis protocolos de una manera diferente. Y voy a platicar esto porque a mí no me da pena hablarlo y quien entra a mi consulta, a raíz de que vemos que las células reaccionan por emociones, por sentimientos y estímulos positivos, yo empiezo a implementar un protocolo en donde les enseño a los niños a que deben de ser más positivos. Si estos niños están con severas crisis, están siempre enojados, están tristes. O ven violencia en su casa, ¿no? Ven violencia en su casa, ven violencia en la escuela porque nadie se les quiere acercar, no quieren jugar con ellos, se sienten muy solos. Pues obviamente estos niños viven, yo siempre les digo, en una frecuencia de enfermedad o de tristeza. Hoy sabemos que el 90% de las enfermedades emocionales nos van a enfermar, como el estrés, la tristeza. Van a somatizar. Somatizan, exactamente, somatizan. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues bueno, un cuerpo enfermo. Entonces yo les digo a los niños, desde chiquitos les digo, si ustedes entienden que no hay que estar en las frecuencias bajas, que yo las denomino ira, tristeza, enojo, frustración, miedo, etcétera, les digo, traten de ser más amor, más felicidad, más paz, más razonamiento, pero esto se logra y lo hemos trabajado con meditación a través de la respiración consciente. Pero llegó un momento en donde empezábamos a limpiar a los niños y los limpiábamos de químicos, de tóxicos, les dábamos sus nutrientes, buena alimentación, empezábamos los ejercicios de respiración y de repente me empezaron a llegar mamás de, oye, ¿qué le hiciste a mi hijo? Porque ahora me dice que está viendo cosas. Y yo, ¿cómo? Sí, me dice que ve, pues, personas o otras cosas. Ya lo llevaron con un neurólogo, ya lo llevaron, ok. Entonces empecé otra investigación.
porque ya no era uno, empezaron a llegar muchos niños. Y encuentro en todo lo que viene siendo los estudios científicos que no solamente tenemos 5 sentidos, tenemos más de 5 sentidos y es algo que ya debemos de estar hablando. El cuerpo humano tiene capacidades extrasensoriales y esa capacidad extrasensorial se le atribuye a la columna vertebral, específicamente al nervio vago que conecta con todos nuestros sentidos, o sea, con todos nuestros órganos. Actualmente se considera como si fuera una antena que cuando tú apagas tus 5 sentidos puedes percibir otras dimensiones y otras cosas, ¿no? Otras frecuencias. Otras frecuencias, y es algo que ya se tiene que hablar, porque la ciencia ya lo está sustentando. Entonces yo siempre les digo... Y Jaime Maussan también. Y Jaime Maussan también. Entonces yo siempre les digo, yo corroboro la ciencia con la espiritualidad. Empecé a trabajar con frecuencias con cuencos tibetanos, por ejemplo. A raíz de que me preguntas, ¿alguien a quien yo admiro? Sí, por ejemplo, Tesla. Tesla empezó a estudiar la energía y Nikola Tesla. En aquel entonces, él diseñó una bobina que cuando reproducía sonido tenía la capacidad de apagar o de mantener una célula cancerígena. Hoy en día sabemos que hay frecuencias musicales que pueden también apoyar a células enfermas, o sea, a reducir tumores. Entonces, creo que Nikola Tesla fue uno de los primeros que tuvo la intención de estudiarlo. Y otro que te puedo decir que me encanta su teoría es René May. Es un francés que es el máster de la meditación. ¿Es actual? ¿Él es actual? Él es actual y es muy interesante. Es francés, pero vive en México, está en Playa del Carmen. Él tiene una organización internacional que él es el pionero de la medicina emocional, y él empieza a hablar de que el cuerpo cuando recibe amor, él estudia básicamente cómo reacciona el cuerpo a estímulos en la columna vertebral y a estímulos de amor. Y dice que si todas las personas compartiéramos un poco de amor, o sea, como un abrazo, un simple... No en emoticones, ¿no? Reales. Sí, real, contacto no real. Virtuales, ¿no? Tocar, las personas se empiezan a sanar. De hecho, nosotros estamos implementando unas terapias que aprendimos de la fundación de René May, que es internacional. Él ha sido nominado 7 veces a Premio Nobel. 7 veces nominado. Ajá, aunque no ha ganado, pero es muy importante las terapias que él da, y lo único, él te dice, tú las puedes aprender, yo te las enseño de forma gratuita. Lo único que yo te pido es que tú las des gratuitamente en tu consultorio o en un parque, y busca voluntarios. No sabía de él, fíjate. Sí. ¿Es como Dispensa? Bueno, es que Dispensa, un curso de Dispensa está... Sí, no. Dispensa es una persona que también él empezó... Tiene lo suyo, ¿eh? Sí. Sabe cositas. Sí, Dispensa es una persona que empieza a descubrir el poder de la autosanación y es el primero que se dedica a respaldarlo científicamente. Entonces Dispensa... Sí, porque él lo consigue con él lo mismo. Consigue, sí. Él lo consigue con él mismo y ya luego empieza a desarrollar la técnica, ¿no? Sí, para las personas que a lo mejor no conocen a Joe Dispensa, porque luego hay personas que no lo conocen, él se fractura la columna y necesitaba una cirugía y le dijeron, no te podemos garantizar que camines y la cirugía tiene que ser inmediata o en un tiempo porque si no, no vas a volver a caminar. Él se dedicó a meditar y él decía que iba imaginando cómo acomodaba vértebra por vértebra hasta que un día él escuchó un cling y su columna quedó perfectamente restaurada. ¿Y sanó? Y sanó. Entonces él promueve que todos podemos tener ese don de autosanación. ¿Qué es lo que dice René May? René May pasa alrededor de 60 horas semanales meditando. Es una persona que cuando él dijo, voy a hacer lo que Jesús hizo, de irme 40 días, 40 noches y ver hasta dónde aguanta mi cuerpo. Entonces él entra en estos
periodos largos de meditación y pues dice, así como lo expresa, es que cuando tú oras, tú le hablas a Dios, pero cuando tú meditas, Dios te habla a ti y te da información. Entonces, la meditación, por eso es que los niños de repente, los niños autistas o neurodivergentes, cuando empezaban a meditar, siempre les explico la parte científica. Tú al respirar estás oxigenando tus células están vibrando. Siempre les comento el caso de la guardiana de la vainilla en Papantla, Veracruz. La guardiana de la vainilla no necesita ni el GPS ni nada del clima que te diga que va a llover. Ella simplemente cierra sus ojos, dice, en tanto tiempo va a llover, guarden las vainillas porque las sacan a secar al sol y ella sabe cuándo va a llover. Incluso tú puedes ver que está muy soleado y efectivamente, ella dice 15 minutos y cuando ves ya está llegando toda la lluvia. Dices, pero ¿de dónde? Si el cielo estaba despejado. Tenemos todas esas capacidades. Las hemos olvidado porque estamos muy metidos en los teléfonos, en las tecnologías, viviendo de lo que hace el otro. O lo material, ¿no? O lo material. Pensamos que nada más somos máquinas de trabajar, de hacer dinero, de ir a la escuela y trabajar, y la verdad es que somos seres muy complejos, superiores. Víctimas de un sistema. Víctimas de un sistema. Yo sí lo considero. A mí no me da pena decir. No, está muy bien, está muy bien. Yo corroboro la Biblia con la ciencia. Una mujer valiente que se atreve a hablar de lo que piensa y de sus convicciones, me gusta. Fíjate que en la Biblia se hablaba hace muchos años del ayuno. Hoy podemos, el premio Nobel por detectar el beneficio de ayunar, ya estaba en la Biblia. Jesús nos hablaba de amor. Ahorita, ¿qué dice la ciencia? Necesitamos amor para sanar, Entonces, todo esto ya estaba escrito, pero se nos olvidó en algún momento. Ari, grandes satisfacciones que te ha dejado, a pesar de las trabas y eso, ¿cuáles han sido las grandes satisfacciones? Pues a mí, yo creo que cuando logras reinsertar a un niño en la sociedad, creo que yo no me lo atribuyo, se lo atribuyo siempre a nuestro creador, pero esa es mi mayor satisfacción, porque vemos el cambio, vemos que es un niño que logra ser feliz, es una familia que ya no se divide, porque eso es algo muy cierto, o sea, es una familia que vuelve a encontrar su paz. Y entonces yo siempre les digo, esto que hacen con su niño, háganlo ustedes como adultos, no pueden ir viviendo en incoherencia. Siempre les digo, si tú le dices a tu hijo esto, tú también lo tienes que hacer. Y siempre les digo, quiten dispositivos. Esa es otra que les digo a los papás, los dispositivos. En niños es un peligro que tengan los celulares, las tabletas, tanto tiempo. Se los voy a explicar en términos científicos en breve. La radiación que emiten estos dispositivos, nuestro cerebro contiene mucha agua. La energía se mueve a través del agua. Entonces estamos hablando que esta radiación está pegando y expandiéndose a través del cerebro. Por eso es que los niños, cuando tienen los dispositivos, en verdad sus cerebros dejan de funcionar. También estamos teniendo dopaminas, lo que les digo, la dopamina fácil. La dopamina fácil, ¿qué nos está haciendo? Que tengamos periodos de felicidad con adicción. O sea, si yo no tengo mi video, si yo no tengo mi tableta, me estreso, me altero, me frustro porque me hace falta mi dopamina gratis. También hemos detectado los programas hoy en día, si tienen a sus hijos que están viendo programas con muchos flashazos de luz, con una trama de que estoy feliz y de repente el personaje se pone triste y otra vez feliz, cambios de escenas muy frecuentes y con estos flashazos y colores, el cerebro está generando dopamina fácil o adicción. El peor error que podemos hacer con nuestros hijos es le retiro el celular o la tableta y le regalo un dulce o le regalo comida o le regalo algo para sustituirlo. Ese es el peor error porque nada más estamos canjeando la adicción. Lo correcto es, le quito estos dispositivos a mi hijo o a mi hija y me lo llevo a la naturaleza.
¿qué hace la naturaleza? Si tú entierras los pies, lo que le llaman grounding, enterrar los pies en la tierra, caminar en el pasto, Tengo un amigo que ¿hace eso? nos dijo, es que Sí. es una maravilla, tienen que hacerlo. Abrazar árboles, todo esto nos va eliminando la radiación del cuerpo. Oye, somos el Sí. 80% agua, porque tengo una Agua. teoría, 80% agua, Sí. entonces yo no estoy gordo, estoy inundado. Quiero que me colabores, quiero que hagas una línea de investigación para que pueda sustentar esta teoría que estoy a punto de patentar, como 7 veces patentado. Aparte de las grandes satisfacciones, Ari, ¿qué les dirías a las personas que tienen esa curiosidad o que tienen un familiar o en casa alguien con estas condiciones especiales que nos habías comentado? ¿Qué les dirías el día de hoy? Que a lo mejor ignoran que hay esta gran herramienta. Sí. Les diría que no pierdan la esperanza, que pueden salir adelante unidos en familia. El secreto de todo éxito de tratamiento de un niño autista se lleva en familia, involucrando también a la escuela, involucrando a los amigos. Es importante que sepan que contamos con tecnología. Muchas veces me dicen, no sé si mi hijo es autista, no sé si mi hijo es hiperactivo o tiene déficit de atención. Hoy en día tenemos herramientas que nos pueden decir si lo es o no lo es. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque cuando iniciamos el tratamiento, si el niño se corrige y no repite conductas, el niño no era autista. Tenemos muchos casos de falsos autismos simplemente por mala alimentación, por intoxicación, por radiación y por estas dopaminas fáciles. Oye, por moda también, ¿no? Ya todos, Sí, hay una... Que alguien me había comentado que es un espectro, ¿no? O sea, en el mayor espectro. o en mayor o menor grado, ¿no? Sí. Se tiene. Un minuto último para que tú nos hables de tu proyecto, de las cosas que vienen para ti y invitar a todo el auditorio de La Neblina o la gente que nos está viendo a una consulta a que prueben el beneficio de cambiar, ¿no? De detectar puntualmente cuáles son las cosas que nos están dañando. Sí, los aparatos de precisión son una maravilla. Yo los invito a que tomen ese salto, esa decisión, porque pueden tener muchos años que van a notar que se van a agravar los síntomas. Se ha visto que la medicina, lejos de bajar dosis, cuando no se les corrige la alimentación, es en aumento las dosis y no se ven mejoras. Al contrario, siempre vamos a estar como parchando. Tapamos esto y destapamos otra cosa. Entonces, cuando se hacen estos estudios de precisión, porque así se llama nutrición de precisión, es cuando podemos atender de forma personalizada el caso de cada niño. Entonces, yo sí les invito a que abran su mente, que la medicina se actualizó. La medicina estaba mal, pero ahora la actualizamos gracias al genoma humano y tenemos que abrirnos a estos nuevos conocimientos. Son herramientas que difícilmente las encontramos en México, pero aquí en Orizaba la tenemos. Se pueden apoyar de eso. ¿Qué proyectos se vienen? Vamos a estarlas manejando gratuitamente las terapias también de la Fundación de René May, que básicamente es estimulación en lo que viene siendo la médula espinal y también en la parte cerebral. En caso de los niños, estamos detectando que los niños cuando reciben estas estimulaciones empiezan a sentir el control y empiezan a hacer conexiones neuronales, empiezan a ver, porque muchos de ellos no te sostienen la mirada, empiezan a vernos, nos reconocen y pues bueno, creo que se vienen cosas muy buenas, pero también es una voluntad de cada quien decir, no voy a lucrar con ellos. Este es un servicio de amor que se hace a nivel internacional y de mi parte, bueno, pues en lo que yo pueda apoyar, ¿no? Seguiré dando conferencias, estoy invitada a dar conferencias para platicar mucho de a lo mejor avances que hay en la medicina, en la nutrición, en la detección de autismo. Y no nada más de autismo, porque yo, bueno, empecé con el tema autismo, pero
Actualmente manejo diferentes neurodivergencias. Claro, y las consultas de epigenética, ¿no? Y para Así es. los que son de ideas descabelladas como yo, pues no se preocupen que de la ceja, ¿verdad? De la ceja, de la nariz, incluso de cabellitos del oído. Ah, pues miren, Sí. no hay pretexto De la barba, del bigote. para no ir. Así Ari, es. muchísimas gracias. Ha sido Gracias a ti. muy interesante. Y bueno, pues esperemos que la gente se comunique contigo. Muchas gracias por estar Sí. aquí con Gracias nosotros. y saludos a todos y bendiciones. Esto es La Neblina.